Probablemente si has entrado a este vídeo es porque estarás compungido pensando en qué estado se encuentra el punk rock en España. Pues como ya hice anteriormente en Tokio, voy a patearme Madrid a ver si a base de tirar del hilo pues me encuentro algo interesante al respecto. Siempre se puede empezar el día en plan modo consumista anticapitalista visitando el barrio hipster de Malasaña, que puede que entre el batiburrillo de tiendas vintage, barberías y cafeterías cool pues se encuentre algún resquicio de punk o sus derivados. Esta es quizás de las pocas tiendas de la zona, si no la única, al menos que yo sepa, que mantienen así la línea punk, aunque realmente tire más bien hacia lo rock y lo psychobilly. Y por supuesto tienen mucho vinilo y ropa de marca, al menos con estilo, eso sí. En ropa tienen cosas bastante chulas, la verdad, y se aprecia además la calidad y la exclusividad de las prendas. Eso sí, obviamente, pues no esperes precios hiperajustados. Que nada que te dé por compararlos con los de ciertas tiendas retro vintage de segunda mano, estos precios te van a resultar un sueño. Vamos, que por esta zona nada que rebusques es fácil que encuentres tiendas con atuendos o complementos adecuados a tu estilo. Por esta zona también puedes encontrar bastantes garitos donde tomarte un algo e incluso escuchar algo de música punk, aunque bueno, realmente que sean especializados en música punk puede que quede el Ground Way y si acaso también alguno de los más clásicos. Realmente la zona en la que se reunía toda clase de tribus urbanas o la gente en general para festejar la vida era la plaza del 2 de mayo. Y vale que igual no imperaba el más absoluto civismo y pulcritud, pero desde que saliera la ley antibotellón allá por 2002, pues ya solo se te permitía beber en la calle si lo hacías a través de cualquiera de las terrazas de bares que afloraron en torno a la plaza. Esta otra tienda se encuentra más bien tirando por el barrio de las letras, pero aquí realmente da gusto entrar y dejarse los cuartos. Ya solo en camisetas tienen cosas bastante interesantes. También tienen vinilos, por supuesto. Alguna que otra casete incunable. Y se ve que también tienen una impresora 3D claramente bien amortizada. Y ya que andaba por ahí, pues me dio por preguntar a Héctor, creador de fanzines como Amigo Blas y componente de bandas como Sudor o portadores del Tinga Tinga, por cómo veía él el panorama punk actual en Madrid o incluso en toda España. Pues en mi opinión, la verdad, sí que noto cierta diferencia de antes de la pandemia y ahora. Es decir, que creo que pospandémicamente creo que ha habido un renuevo generacional, al menos es el contacto que yo tengo con gente más joven que antes no ocurría. Pues yo no me quiero imaginar haber pasado el confinamiento y todo este rollo pelotero con 16 años, ¿no? Que sales como deseando comerte el mundo y de hacer tus cosas. Sigue existiendo la gente de siempre. Al fin y al cabo el punk es algo... No es de hace muchísimos años que dejó de estar a la moda, así que básicamente la gente que está, creo que es algo que le interesa constantemente o que participa de ella de una forma frecuente. Yo sí que veo que hay cierto renuevo. Y si ya no el punk clásico, por decirlo de alguna forma, sí que veo que hay una misma inquietud, un mismo nervio, que aunque no sea el prototipo de punk estéticamente o estilísticamente o musicalmente, sí que tienen esa misma concepción del punk de provocar, de asustar, de hacer cosas
El punk lo que me vino a decir es como, tío, tú quieres hacer algo, hazlo. ¿No sabes dibujar? No tienes por qué saber dibujar. ¿No sabes tocar? No tienes por qué saber tocar. O, al igual con los fanzines. Joder, pues yo puedo hacer mi propio fanzine. Sí, fíjate, no hace falta... Yo acabo de hacer este fanzine, por ejemplo, Moco de Pavo, y sigue siendo lo mismo. Dibujo, lo pego en una cartulina, lo fotocopio y lo vendo. Y eso es lo que para mí es el punk. La capacidad que enseña, que divulga de hacer nuestro rollo, de canalizar nuestra propia inquietud. Eso Lex McNeil, el escritor de Por favor mátame, que es junto con John Holmstrom, el que crea el fanzine punk, le entrevista a Jaime Gonzalo, a Lex McNeil, y dicen, ¿y tú qué diferencia notas de la primera jornada de punk a día de hoy? Y él viene a decir algo muy interesante, bajo mi punto de vista, que es como los primeros grupos punkis surgen por absolutos necesitados, gente de mente que no encaja en ningún sitio y que dice, joder, necesito hacer una banda. A día de hoy, todo el mundo puede tener una banda, pero no quiere decir que todo el mundo deba tener una banda. A que haya bandas como setas, pues me parece perfecto, pero no deja de ser de no estar un poco esa espontaneidad propia de una necesidad, de hacer una banda. Los chiflados, los necesitados, por decirlo mentalmente, por decirlo de alguna forma, es siempre que van a crear cosas bonitas, te gusten o no, pero es como muy espontáneo, muy auténtico, muy bonito, y por eso surgen cosas demenciales y maravillosas. Cuando todo viene a ser como algo fácil de hacer, pues se va en detrimento de... si es fácil, pues... no sé, que pierde un poco de calidad. Se malogra un poco. Se malogra. Y ya que estábamos en caliente, pues aparte de extasiarme con frases lapidarias y para toda la familia como esta de la buena de Chris Korda, pues pedí que me mostrase qué tipo de bandas, libros, fanzines, bajo su opinión, están actualmente agitando el ambiente. Pues está Miss España, que es un grupo aquí de Madrid, formada por tres, Miss L, Miss V y Miss M, y me parece buenísimo, unas letras muy divertidas, pero con un humor ácido que te hurga en la herida y con cierta gracia. Musicalmente es precioso, es como batería, bajo y sintetizador, muy pegadizo, me parece como, no sé, bastante guay. Los conciertos son muy divertidos. Y por ejemplo, del mundo fanzine, a mí me flipan lo que hacen Ultra Crápula, Screen Resort o algo así, son las Ultra Crápula, vaya. Y hacen fanzines loquísimos, absolutamente demenciales. Y concretamente estos son dos fanzines que se llaman Tíos Fatídicos de Discoteque. Y es que tienen, o sea, es humor, pero humor ácido, o sea, provocación absoluta, incluso de molestar a ver hasta dónde llegamos. Yo les recomiendo todo lo que hacen, Ultra Crápula. Y otras también del cómic, pues por ejemplo son las Calls, que hacen pues un fanzine, pues como que han tenido que absorber pues todos los tebeos antiguos tebeos del Cairo, del Víbora, y lo han traído a su realidad en Madrid hoy en día. Pues aquí la Plaza del 2 de Mayo, aquí la protagonista tiene resaca, cómo hacen una banda y van recorriendo por los bares, los garitos de la noche por donde ellas se mueven. Pues encantado salgo por las palabras y el afecto, y aún más si cabe por el mero hecho de tener un muñequito de Kathleen Hanna en su escaparate. Otra tienda que parece ser bastante referente también a la hora de comprar vinilos es La Negra, que aunque esté un poco alejada de la zona centro, pues sí merece la pena visitarla. Y por supuesto, ya que estaba por allí, pues me puse un tanto de cháchara a ver qué opiniones tenían al respecto sobre el panorama. A día de hoy, en 2024, fecha en la que estamos, pues veo que sigue muy activo, que siguen saliendo bandas nuevas, que siguen haciendo un montón de conciertos. Lo que digo, el punk es un movimiento contracultural, pero para mucha gente es música, para otra gente es una forma de vida. Para mí, por ejemplo, el punk es hacer lo que te dé la gana, ir un poco a la contra también, pero sobre todo ser tú mismo.
que el punk se puede abordar desde muchos ángulos y a mí eso me parece una de las cosas que más me flipa del movimiento punk. Es muy diferente a lo que era ser en los años 70 o en los 80 ser punk, porque al final también es como esa frase del punk ha muerto, pero yo creo que el punk se está reinventando cada día. O sea, al final las nuevas generaciones van haciendo el punk suyo a su manera y le van dando su toque, pero al final siempre hay una esencia. ¿Y recomendaciones sonoras que me puedas hacer? Yo soy muy clásica, por ejemplo las Chin Chin, que no son de ahora, pero pues son 3 chavalas y ahí estaban unas pioneras en una época que tampoco era nada fácil, ahí a su rollo, incluso mucha gente ni las considerará punk, o sea que bueno. Estas son más actuales, Vivione, que es una banda de República Checa, y otras que son unas grandes amigas que Troika, por ejemplo, hemos girado con ellas, hemos tocado mucho juntas, es Sexa, y con La Negra les sacamos este disco. Parte de esta banda hacen otro colectivo que monta conciertos como son Artemisa Cult, que igual que Roca Punks y otros colectivos de chicas, pues ponen más el foco en organizar conciertos con esa perspectiva de buscar bandas, a lo mejor no solo de chicas, pero hecho y formado por mujeres en la organización, pues también tienen su toque, ¿no? de cómo hacer los conciertos de otra manera. Y a lo mejor algo que no es muy punk, pero que me parece también muy interesante, pero precisamente punk puede ser lo que tú quieras, es Beyoncé, la intersección. Pues al final la raza, el género, la clase, el pop, la música, pues al final ella se ha dedicado al pop, pero aunque sea otro género musical, pues también vive los mismos problemas que podemos vivir en el punk, porque al final pues eso está en todos lados. También salió un poco el tema de los roles de género en el punk, que se ve que a día de hoy aún sigue teniendo sus cosillas, por lo que sea. El punk ha sido con una línea masculina, heterosexual, blanca, entonces claro, necesitamos pues que la gente racializada no sienta el punk como esta cosa no va para mí, o que la gente LGTBI+, o queer se sienta pelada y que diga pues este también es mi espacio. Pero claro, si tú ves que en un entorno solamente hay gente blanca con un nivel de economía alto, con su que es más importante la guitarra que se compra o qué tal, pues claro, para mí eso es un punk vacío, ¿no? Que el punk siempre ha estado también a veces conectado con los movimientos sociales, con la problemática de la vida, y habla de temas que ponen la política también un poco ahí en la mesa, pues al final también tiene que ser político, ¿no? Y entonces pues hay otros temas políticos que se tienen que tratar. Sí que respecto a hace unos años sí que veo más bandas, sobre todo gente joven, que en sus letras trata esos temas. Por ejemplo, nosotras en mi banda con Troika hicimos una canción que el estribillo decía: no somos una banda de chicas, somos una banda de punk, porque nuestra experiencia era que al final en el cartel compartíamos escenario con un montón de bandas y a los chavales les definían como banda de punk, banda de rock, hacía no sé qué, y a nosotras nos ponían una etiqueta de chicas, como si fuese eso un género musical, y eso en sí mismo para nosotras no es un género musical. En el punk también se repiten y se replican ciertas actitudes y a veces somos nosotras mismas las que cogemos ese rol, porque pues yo muchas veces, o sea, me estoy desconstruyendo. Gracias al feminismo estoy aprendiendo muchas cosas, gracias al antirracismo estoy aprendiendo muchas cosas, porque al final nadie es perfecto. Y por ejemplo, la lectura de este libro me gustó un montón, El lenguaje de las sombras, de Amparo MGM, que habla un poco también de los roles dentro del punk. Al final estamos acostumbradas a ver a la banda encima del escenario o al promotora que le organiza, y son los que se ponen una medalla, pero al final el punk es una comunidad, lo que veníamos diciendo, ¿no? Abarca mucho, una forma de vida. Entonces, para que un concierto de punk, sobre todo do it yourself, exista, está el que conduce a la banda de una ciudad a otra si está en gira, el que carga el equipo, las que hacen la cena, las que limpian, y precisamente esto lo digo en femenino porque siempre suelen ser roles que desarrollan chicas o chiques. El punk es una comunidad y está en el centro de lo que es la banda y la música, el escenario, la pista de baile, que incluso aquí ya esto es una batalla, ¿no? La primera línea, la pelea en el baile, que a veces dices, jolín, simplemente bailar debería ser un lugar para todos.
Y yo, por ejemplo, que llevo gafas, mi experiencia ha sido que a veces bailando en un empujón me han tirado las gafas, he ido al chico a decirle, oye, perdona, ¿puedes tener un poco más de cuidado? Me gustaría no gastarme 200 pavos que valen unas gafas o no ponerme pelotas de celofán para poder ver y vivir en el mundo sin ser miope. Y su respuesta fue que me fuese para atrás, que ahí había que bailar y si no podía bailar, que me fuese para atrás. Entonces al final me parece que es poco inclusivo, ¿no? Porque incluso si vas con muletas o silla de ruedas, o si eres bajita, bajito, no sé, como que al final la pista de baile debería ser para todo el mundo y que el pogo debería ser... Yo no quiero ser la policía del punk diciendo no bailes así, no fumes, no hagas esto, no hagas lo otro, pero creo que es un poco de sentido común. Pero bueno, creo que a la falta de empatía, pues también en el mundo en el que vivimos, que pasamos por el mundo y por la calle sin ver lo que pasa a nuestro alrededor, pues también pasa en el punk. Pues sin más miramientos me he venido a Vallecas, que es el barrio que se considera el verdadero hervidero del movimiento punk, actualmente lo que es en Madrid. Al primer local que me dirijo es principalmente una tienda de ropa y complementos, pero bueno, una vez allí a ver qué me encuentro. Y esta es Punk Rocket Madrid. Y efectivamente, pues sí, es principalmente ropa, con un buen porrón de camisetas, eso sí, a precios mucho más proletarios. Y bueno, pues viendo el buen rollo de la gente, más en concreto en esta ocasión de Sergio, voz y guitarra de Sucio 13, a responder mis mierdas, pues no me privé también aquí a preguntar por cómo veían ellos el panorama punk actual e incluso me recomendasen garitos, bandas o lo que surgiese. Yo creo que la verdad que hay bastante movimiento ahora mismo. Hay un montón de grupos de gente joven saliendo ahí, muy molones, ahí además volviendo ahí a la esencia bastante ochentera y tal, incluso setentera. Y hay un montón de grupos ahora nuevos, vamos, de chavales jóvenes. Bueno, en todo Madrid han abierto un montón de garitos, pero sobre todo en Vallecas ahora hay un mercado aquí arriba de Nueva Numancia. Bueno, el mercado de Numancia, que es, pues es el típica galería comercial de toda la vida, pero que ya han ido cerrando los puestos. Y ahora pues se han dedicado a la peña a abrir garitos así del rollo, hay de todo, de ska, de punk. Y ahí también hay salas, luego también hay una sala que es La Trinchera, que está muy guapa, de unas 200 personas y tal, y ahí se hacen conciertos de punk constantemente, la verdad. Y luego también, por ejemplo, se ha reabierto lo que era el Jimmy Jazz de toda la vida, luego con otro nombre, se llama Godfather, que lo ha abierto el Trapa, que tocaba en Matando y tal, Matando gratis. Y ahí también se están haciendo un montón de conciertos. Aquí tengo un montón de fanzines de peña. El que lo hace, bueno, ya mayor, lleva toda la vida haciéndolo, pero aquí va recopilando un montón de grupos. Lleva unos meses sin sacar, pero vamos, un fanzine a la vieja usanza, vamos. Sí, como tiene que ser, fotocopia, recortes y a currárselo. Y Lina 3, ¿sabes? Luego está también este otro, que también aquí, es cojonudo también, y aquí te puedes enterar de un montón de grupos nuevos y un montón de cosas. Se llama Silencio Tóxico, es de unos colegas de allí de Lleida. Y hostias, bueno, esto ya... mejor maquetado. Esto ya es más tirando a revista, ¿sabes? Pero vamos, un montón de cosas, la verdad que es cojonudo. Sí. Luego también está la peña esta de Editorial Imperdible, que es peña también del rollo, anarquistas y tal, que tienen un montón de libros que han editado, políticos y musicales y tal, de la escena y tal. Y luego nosotros, por lo que hablábamos, tenemos la marca esta, Hard to Handle. Bueno, también para los punkies. Yo diría que a lo mejor es un poco más para los skin, pero también, vaya, hay de todo. Que los punkies se tienen que hacer, comprar la ropa y te la maqueas, o la sacas donde sea y te la maqueas tú. Eso yo no lo maqueo, pero vamos, hacemos polos, hacemos vestidos. O sea, está la zona de vuestra marca. Esto es de lo de chicas, sí. La gracia de la marca es que está todo fabricado aquí desde el minuto cero. O sea, compramos las telas, nos las tiñen, o bueno, en el caso de los cuadros, pues no, ya vienen así.
Entonces tenemos patronista, tal, pues nos lo cortan, nos lo cosen aquí, todo en Talleres de Madrid. O sea, es un pelín más caro porque, bueno, aparte que intentamos comprar materiales buenos, pues al fabricar aquí la gracia es que la gente no viva en la miseria y pueda cobrar un salario más o menos digno de aquí. Que no la hayan fabricado niños, como digo yo. Niños en la India o en Bangladesh. Mi próxima parada en este itinerario vallecano sería Potential Hardcore, que ya sí es una tienda exclusivamente distribuidora de discos e incluso con sello propio. Y obviamente, como ya voy a topísimo, pues no me privé de agasajar a Fernando con las pertinentes preguntas. Yo creo que sí, que ahora mismo el movimiento en Madrid está bastante vivo en cuestión punk, hardcore y derivados. Y no solamente en Madrid, sino también en casi todo el estado, pienso. Y para salir de jarana por ahí, ¿qué barrios o garitos recomendarías? Bueno, yo recomendaría Vallecas. Por supuesto. Nosotros estamos en Vallecas, sobre todo el mercado Numancia, que es ahora mismo donde se recoge casi todo el movimiento punk, por decirlo de alguna manera. También hay otros bares donde se puede disfrutar de ambiente, pues tipo el Chascarrillo o el Godfather, y etcétera, etcétera, pero principalmente pienso que en el mercado. Y bueno, y siendo incluso distribuidora, ¿qué me podrías recomendar de todo el panorama actual? De Madrid, ahora mismo hay dos grandes grupos que todavía tocan y siguen que están vivos, vamos. Los más grandes son Non Servium y Caos Urbano, que son los que más gente llevan en directo y los que, por decirlo de alguna manera, los que más venden y los que más todos. Luego hay muchos grupos que también son bastante buenos, que siguen existiendo, como ya que son viejos, tipo Matando Gratis, 37 Hostias, que también son bastante conocidos, pero no con tanto nivel como lo que os he dicho. Luego también ha habido otros grupos muy importantes, tipo Andanada 7, Petra de Fenetra, Efectos Secundarios y bandas parecidas que también han hecho su labor en este Madrid. Y bueno, y luego ya hay mogollón de bandas pequeñitas, ya no solo de punk, sino de todos los estilos, de hardcore metal, cruz, etcétera, etcétera, y ahí ya sí que hay una infinidad de grupos. Pues mira, pues otro gran grupo de aquí de Madrid son los Envidia Cochina, que estos sí que también son bastante famosillos. De La Bruja, en cuestión hardcore punk anarquista. Otro grupo también bastante importante, Brutus Daughter, que hacen punk fall. Otro grupo que se llama Rollau, 16 cuerdas, que esto es gente de Ignotus, que no hemos hablado de ellos tampoco antes. Ignotus, eso. Es otra gran banda de aquí de Madrid. Peligro 66, que es gente de Andanada 7 y Comando 9 milímetros. Grippers, que es una de las nuevas bandas que más están dando que hablar últimamente aquí en la escena madrileña. O sea que hay de todo. Por añadir, una de las más grandes bandas mundialmente conocidas de anarco-hardcore, que son Sin Dios, y bueno, sacaron unos cuantos CDs, vinilos, recorrieron el mundo, han tocado en Japón, en toda América, bueno, tocaban donde les apetecía. Bueno, seguramente que quitando Te Cagas, son los que más han vendido en nuestro sello, en Potential Hardcore. Y por cierto, según me estuvieron contando, todas las tiendas realizan envíos fuera de España a cualquier país sin problema. Eso sí, a pesar de que probablemente los costes de envío sean superiores incluso al propio precio del producto que escojas. Dejaré toda la información al respecto en la caja de descripción del vídeo. Y bueno, pues ya solo me quedaría acercarme al tan recomendado mercado de Numancia, que además tenía yo marcada justo en esa zona una sala de conciertos especializada en punk rock.
Pues efectivamente es un mercado de barrio que combina perfectamente por el momento la simbiosis entre bares, restaurantes y mercado tradicional, que obviamente es la mejor opción a acabar siendo simplemente fagocitado por una gran corporación de la industria del supermercado. Esta es la sala de conciertos a la que me refería, que justo arriba a la entrada del mercado se encuentra lo que es el bar en sí mismo. Obviamente los sitios que ando visitando quizás se encuentren algo desolados porque está claro que uno no viene a horas puntas si pretende grabar medianamente sensato o incluso a entablar cualquier mínima conversación. Y mientras espero a Sandra, que es la propietaria del local y la sala de conciertos, pues deciros que vale, que puede que este vídeo se esté extendiendo un poco de más para los tiempos que corren. Pero eso sí, tú verás cómo quieres quedar como ser humano de cara al mundo y sobre todo al algoritmo si te has saltado o pretendes saltarte partes de este vídeo. Un poco para contextualizar, yo llevo 30 años tocando punk con una banda de mujeres colombianas. Yo llegué hace unos años a Madrid, la primera vez que vine fue en el 2009 y la sala y el bar lo tenemos abierto hace 2 años, la sala hace 6 meses. De todos modos, hablar ahora del punk, creo que es una cosa más global, de todos modos, creo que es un fenómeno que a nivel mundial ha pasado un poco lo mismo. Ya el acceso a la música es mucho más fácil, no es como lo que pasaba en los 80s, que digamos si tú querías tener música te tocaba por carta escribirte con los grupos, esperar a que llegara un cassette, una cinta o un vinilo de otro lugar, los fanzines, todo esto de la contracultura era muy de poder saber los sitios puntuales en los que había, o sea, era mucho más hazlo tú mismo. Ahora ya pues se abrió un mercado más, hasta por internet consigues tiendas especializadas en poderte vestir como un punky. Un poco se vio absorbido por eso, ¿no? Que creo que es lo que hace un poco el capitalismo, como con todas estas cosas que tratan de destruir y de ir más allá, es un poco absorberlo. Veo que acá hay muchos grupos emergentes, muchos grupos nuevos, muchísimos más grupos que los que se encontraban en los 80s, 90s. ¿Qué pienso? De todos modos, en una primera época era mucho más intuitivo todo, mucho más rabioso de pronto, mucho más, ¿no? Como nuevo, entonces claro, ahora es un poco más repetitivo, porque hay muchas bandas que suenan a lo anterior y acá en España, particularmente en Madrid, pasa mucho que no hay como en otros lugares, que hay una cultura musical mucho más amplia. Acá a la gente le gusta mucho el punk español y las referencias son el punk español y siguen tocando mucho punk español. Hay muchas otras bandas nuevas que ya tienen una cosa más global y que ya están tocando como también con tendencias de otros grupos, como haciendo más ruido, ¿no? Como también con otras cosas, que es interesante como toda esa integración musical, cultural. Que pienso también que es diferente, lo que está pasando ahora es la participación de muchísimas mujeres en la música, que eso antes no se veía. Ya la mayoría de grupos tienen mujeres que cantan, mujeres que tocan, mujeres que hacen la música súper bien organizadas. Los conciertos que organizan mujeres siempre son súper asertivos, no sé por qué, pero como muy organizadas en la cosa. O sea que veo que, digamos, eso es una diferencia grande entre lo que pasaba antes y lo que está pasando ahora, y es toda esa apropiación de las mujeres y de muchas personas que, no, hombres, no, o sea, el movimiento queer, como lo estás diciendo ahora, ¿sabes? Como una diversidad de cosas que es muy chévere. Es muy bonito ver como también esa expansión hacia incluir otro tipo de cosas no tan masculinas y tan tradicionales, ¿no? Que se supone que el punk rompe eso, pero en los 90 no lo veíamos. Pero, o sea, me da risa porque hay gente que me dice, pero bueno, acá grandes grupos de punk no vendrán, ¿por qué no? Si somos punks tocamos en salas pequeñas, ¿sabes? O sea que me parece tremendo que se asocia ahora el punk con tocar simplemente en lugares donde tienes que tocar con 120,000 personas o no tocas, por favor, es punk. Pero creo que una verdadera banda de punk puede tocar en cualquier espacio, en un basurero si hace falta, ¿sabes? Teniendo 3 amplificadores, los punks hacemos punk. Y creo que las bandas no siempre tienen que perder. Chévere que haya un reconocimiento también, porque las bandas tienen que ensayar, tienen que pagar sus transportes, ¿sabes? No me refiero a como que todo tiene que ser gratis y a las malas, no. Que hayan buenas condiciones, chévere. Pero también, si las condiciones no hay y uno quiere hacer música, la hace, parce.
y puedes ser el más famoso, da igual, eres punky y lo que estás haciendo es punk, no es pop, ¿no? Y que las bandas que son más conocidas toquen con las que menos lo son para que toda la gente venga y escuche y que empiece a haber acá una cultura cada vez más de oír más cosas, pero para eso la gente tiene que venir. Tiene que venir a verlos y apoyarlos, ¿sabes? O sea, para mí eso es vital. Ojalá que todo este impulso que está teniendo, digamos, como toda esta vaina de la música, no se quede solo en la música y en el venir a emborracharnos cada 8 días, sino que también empiecen a pasar cosas potentes, que sea una cosa que vaya más allá de la música y que también se vuelva un poco la acción, ¿no? Y la acción directa es importante en cosas, eso, del bienestar común, para vivir bien, ¿sabes? Para vivir como nos merecemos todos y todas, creo yo. Y bueno, pues ya solo me quedaría principalmente comprobar in situ cómo está la jarana por la ciudad, y para ello me he venido a la zona de Carabanchel, en donde puedes encontrar sitios emblemáticos como el Gruta 77, aunque yo realmente me dirija a la ECO, un espacio sociocultural autogestionado, vamos, una casa ocupa de toda la vida, en donde pretendo encontrarme con el colectivo Rockapunk, que son un grupo de chicas que organizan conciertos y, bueno, mejor callarse la boca y me lo cuenten ellas mismas. Yo soy Luna, toco en CPU y en Satélite tenemos un colectivo que se llama Rockapunks. Yo soy Viola, junto con Luna y otras compañeras soy Rockapunks. También estoy en otro proyecto Do It Yourself enfocado a la música hoy, que vaya timón. En Roca somos un colectivo transfeminista, antifascista. Creemos en el transfeminismo, en el trabajo sexual como... porque eso hay que decirlo también, relativo al feminismo como trabajo más. Somos personas libertarias y creemos que el punk tiene que mantenerse político y tiene que basarse en el apoyo mutuo y en el do it yourself. El punk ahora mismo me parece igual algo un poco pasado de moda, ¿no? Aunque nos encante, quizá sea una forma de expresarse, quizá ya no solo por musicalmente, sino por cómo ha estado siempre la escena, que no interesa, ¿no?, a la gente joven, pues queer o más disidente, ¿no? Como que se van a otro tipo de géneros musicales que están más cuidados, por ejemplo, la electrónica, ¿no?, que obviamente sigue siendo un espacio muy patriarcal, igual que el mundo en general, pero que sí que encuentro que hay como unos huecos y espacios muy politizados, muy feministas, muy transfeministas, y que quizá lo han trabajado mejor, ¿no? Esto no, desde la ignorancia, porque no es un ámbito en el que yo me mueva mucho. El punk para mí está en Ocupa, en salas pequeñas, viene desde el apoyo mutuo, las redes, y el resto es un espectáculo bonito que a mí me encanta, pero es un espectáculo. Pero dentro de eso nos pone muy contentas que siguen habiendo chicas y chiques jóvenes que se interesan por el punk y siguen como haciendo de esta escena algo vivo, ¿no? Y eso es muy guay. Vamos, siempre lo digo, que sin nosotros no hay punk ahora mismo. Hay bandas increíbles, hay proyectos increíbles en el estado. Y colectivos muy interesantes también. Colectivos súper interesantes. Mixtos, conformados por mujeres solo, conformados por editoriales, no sé, ahí está bastante vivo en ese sentido. Las tías, las personas disidentes dentro del punk seguimos siendo o las malas o las tontas. Por tía, por persona que pone por delante la actitud política a otras cosas, se te ve como mala, la que va a molestar, la que le parece todo mal, la que es manipuladora, la que es... De ahí sí, ¿no?, que se sigue reproduciendo muchísimo las mismas movidas patriarcales de siempre, desde gaslighting a ghosting, a todo. Entonces, claro, tienes que encontrar estrategias para estar ahí, que no te afecte personalmente, porque al final te afecta, y seguir adelante. En cierta manera, el feminismo, pues hay una corriente que es muy mainstream, que alguna gente estará muy de acuerdo con que esto suceda porque atrae a más gente, y yo creo que lo mainstream al final lo que ocurre es que sí, que abarca mucha cantidad de gente, pero se queda un poco vacío de discurso. Entonces pasa eso, pues que hay muchos falsos aliados, ¿no?, que hablan de esto pues para ligar. Entonces, total.
No, yo iba... Y que alguna vez escuela, ¿no? Pero bueno... Todavía peor. ¿Para qué? No. Ya está eso, o sea, creo que, no sé, las letras de los tíos siguen siendo para mí muy unga unga y los que tratan de hacerlo de otra manera, no sé. No sé si de momento eso aporta mucho, no sé. Para mí no aporta nada, la verdad me parece ridículo. Es decir, al día de hoy creo que la lucha transfeminista, como toda lucha, tiene que ser la lucha de las personas que sufren la opresión. Entonces, que te hagas bandera de una lucha en que tú, aunque te deconstruya desde tus privilegios, no sufres, me revientan porque es, venga, no me cuentes tu peli y ponte a trabajar, chaval. ¿Qué haces con tus amiguitos agresores? ¿Qué haces con tu compañero de banda agresores? ¿Cuándo me has apoyado a mí en un puto concierto? Porque a mí me has montado el mismo día que yo montaba. En mi cómoda posición de sí, sé que mi amigo no lo hace bien, pero es que yo quiero vivir tranquilo. ¿Qué te crees? ¿Que yo quiero estar todo el día gestionando mierda? Yo quiero vivir feliz. Todos nos equivocamos, el problema es cómo reaccionas cuando la cagas. Porque al final hay mucha cosa con esto, muy poca conciencia, pero luego cuando ocurre una agresión, como dice Bio, se borran y al final siempre las que gestionamos estas cosas somos nosotras. Y al final, como dice ella, pues que ocurren, ¿no? O sea, si tu amigo es agresor o el de tu banda tal, pues que lo gestiones, porque aquí al final no somos punitivistas, o sea, no queremos que haya gente en la cárcel, ni el castigo eterno, ni que la gente esté condenada al ostracismo. O sea, quiero decir, creemos en la reinserción, creemos en que la gente cambia. Nadie nació feminista, yo tampoco. Yo he tenido, bueno, como entiendo que todas, un montón de errores que sigo teniendo y sigo aprendiendo, y todas tenemos que ir revisándonos día a día, que es un trabajo muy complejo, y sobre todo no cargar a la gente oprimida de toda esta gestión de las opresiones, ¿no? O sea, entonces los tíos creo que en ese sentido tienen que empezar a ocuparse de sus cosas. ¿Y alguna recomendación así rápida de grupos? De grupos, muchísimos. Pues Polvo de Hadas, que tocan hoy, por ejemplo, que son de Barcelona. CPU. Frica, que es, bueno, una banda de Tetas Valencia. Frías, que Tetas me Frías. parece una banda. Las Lolas, de Barcelona. No sé, o sea, a mí Desenterrada. hay muchísimas Desenterradas. Bueno, Mínima, que ya no toca. Mínima, Croma, que tampoco tocan. Lux. Muchísimas. Fuera de Sector. No sé, hay un montón de... Hay muchísimas bandas. Seisega, que es una banda ahora de Bilbao. Es decir, realmente es que no es que sea un nicho, el nicho igual se están quedando ellos. Sí, creemos que se están quedando un poco marginados, cosa que tampoco es lo que queremos, pues no queremos echar a nadie, pero bueno, que al final... ¡Ay, ternura bandaza! Ternura, bandaza. Tarántula. Tarántula absoluta. Es que no se puede dejar de decir bandas. Hay un montón de bandas. La lucha es súper dura, es durísima. Es decir, hola, mirad el mundo, nos siguen matando por ser mujeres, por ser personas trans, por ser personas disidentes. Es una guerra. En el trabajo nos discriminan, en la vida nos lo hacen súper complejo. Entonces, claro, nosotras también reivindicamos nuestro derecho a la violencia. Me parece que como pibas no podemos ser violentas. Hombre, yo sí tengo que soltarle una hostia a alguien. Claro, por supuesto. Se la suelto. Igual que si no queremos soltarla, quiero decir, yo en el fondo también soy un poco, tengo una parte pacifista, pero quiero decir que nos mira mucho con lupa el hecho de ser mujeres o disidencias y estar en un entorno político, crear un colectivo político y sin ninguna pretensión, mucho más que simplemente ser transfeministas y antifascistas y poco más. Quiero decir que tampoco es que tengamos por bandera algo muy loco o algo así, ¿no? Lo que pasa es que la violencia, cuando se ve por parte de mujeres, disidencias, no es la misma violencia que se ve por parte de un tío. Un tío es súper tough si pega a alguien. Algo natural, si ¿no? soy yo, estoy loca. Claro, como, ¿qué le pasa a esta chica? ¿Qué le pasa a esta chica? Mal follada. Pues ya te gustaría. Pues no. Es que reivindico que también nos pertenece la violencia. Y también nos pertenecen los errores. Quiero decir, que podemos cagarle a lo que nos dé la gana, igual que ellos. ¿Sabes lo que te digo? O sea, quiero decir... Y por el otro lado, en contraste con esto súper fuerte, es la ternura entre nosotros. Es decir, podemos ser muy duras
violenta, enfadadas, llena de rabia, pero también hacia adentro, hacia nuestras redes, lo que nos sostiene nuestra ternura, en nuestro cariño, son los cuidados, nuestra vulnerabilidad. Apoyo, porque pensamos que eso también es lo bonito de Do It Yourself, tener amigos en toda parte del mundo, crear redes, desde la ternura, la vulnerabilidad, los errores. Y que no haya un intercambio capitalista, ¿no? Porque algunas bandas quizá, bueno, hemos tenido suerte que pocas, pero a mí a veces me ha dado la impresión de que por ser un colectivo Do It Yourself horizontal y que no pagamos caché, que simplemente que lo que hacemos es cubrir los gastos, ¿no? Hay veces que siento que parece que no valoramos el trabajo de algunas bandas, ¿no? Es como todo parece que se mueve por la pasta, ¿no? Y yo en el caso mío, que bueno, Viola también tiene una banda, yo no me muevo por la pasta y con mi banda no nos movemos por la pasta, nos movemos con otro tipo de cosas y el dinero no lo usamos para nuestras cosas, tenemos nuestra cajita de la banda para autogestionarnos, ¿no? Creemos en esa autogestión. La idea es que las bandas tengan muy claro que ese dinero de beneficio que se saque pues siempre va a ir a seguir pues eso, Sí. gestionándonos, autogestionándonos y cubriendo cosas que pasan, ¿no? Sí, es jodido, es mucho curro. Es jodidísimo. Es mucho curro, pringas como, vamos, como una nadie, cretina, como una total. cretina, que es lo que somos también, y nada. Pero aparte de eso, pues te hace feliz, te hace muy feliz, porque además alimenta mucho quién somos en el mundo, ¿no? Se está formando ya una banda. Y qué mejor muestra de todo lo que se ha hablado hasta ahora que la serie de conciertos que se daban justo ahora en la ECO, de precio voluntario y caos sonoro para toda la familia.